Ejercicio 9. Bueno, vamos a copiar esto. Bueno, entonces se dispone de una función en intervalo, que se llama así, en intervalo la función, que recibe un número valor y dos números inicio y fin, devolviendo 1 si el valor pertenece al intervalo inicio-fin y 0 en caso contrario, ¿no? Entonces vamos a describir esa función, vamos a escribirla por lo menos la entrada y la salida. Sería la salida sería, vamos a escribir la función y sería pertenece per igual, se llama la función en intervalo y tiene como entrada dos números, un número valor y dos números inicio y fin. Valor, inicio, fin. ¿Sí? Entonces esa función ya existe. De repente la vamos a hacer ahora para probar el algoritmo que hagamos, pero se supone que es una función que ya existe, que ya viene dada. Sacamos esto porque no tiene sentido. Per de pertenece al intervalo inicio-fin, el valor pertenece al intervalo fin. O sea que es como que, no sé, pongámosle, hice 2, o sea, vamos a poner así, 1 es igual a en intervalo 5,2,7. O sea que 5 está en el intervalo 2,7, entonces el resultado va a ser verdadero, va a ser true, va a ser 1. Y si hacemos un valor falso sería que 0, ¿sí? 0 está en el intervalo 9,2,7, porque 9 no está en el intervalo 2,7. ¿Sí? Bueno, eso sería la función en intervalo. Y nosotros tenemos que escribir una función que diga cantidad de intervalo que reciba un vector bin y dos números inicio y fin. O sea, en vez de recibir un valor, recibe un vector. Un vector con valores, un vector con números. Y dos números inicio y fin, y devuelva la cantidad de elementos de bin comprendidos en el intervalo inicio y fin. O sea, la cantidad de elementos de bin que están en inicio y fin. Entonces lo que dice es que la nueva función cantidad, int, cantidad en intervalo, ¿sí? Ese sería el número de salida, sería en intervalo, no, se llama cantidad en intervalo, ¿sí? Y que recibe un vector, por ejemplo, no sé, 2, 5, 6, 9, ¿sí? Y recibe y un 2 y un 7, que serían el extremo inferior y el extremo, el inicio y el fin, el extremo inferior y el extremo superior del intervalo. Y aquí, bueno, en general sería, esto sería para un caso particular. Ya lo tenemos así, vamos a hacer esto lo bajamos aquí para un caso particular. Pero aquí pondríamos un bin, y aquí inicio y fin. Entonces, por ejemplo, en este caso, para estos valores, para esta cantidad de intervalo, ¿qué devolvería? Devolvería, ¿cómo podemos hacer? Así, digamos. Para que quede claro, devolvería ¿qué valores están en el intervalo 2,7? Bueno, supongamos que es un intervalo cerrado, entonces el 2 pertenece al intervalo 2,7, el 5 pertenece al intervalo 2,7, el 6 pertenece al intervalo 2,7 y el 9 no pertenece al intervalo 2,7. Entonces aquí, como hay 3 que pertenecen, el resultado va a ser 3. ¿Sí? Porque lo que va a devolver es la cantidad. Y devuelve la cantidad de elementos en bin, comprendidos en el intervalo inicio y fin. ¿Sí?
si yo le digo, para el mismo conjunto, pero le digo 2, 5, entonces, o 5,5, entonces aquí va a devolver 2, porque solamente el 2 y el 5 están convertidos en el intervalo este. Se va a devolver 2. Y si yo le digo esto mismo, pero el intervalo es 7, 8, bueno, no hay ningún número en el intervalo 7 y 8, porque todos son menores o uno que es mayor. Entonces aquí la respuesta va a ser 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el pseudocódigo? ¿Qué es lo que habría que hacer? Lo que habría que hacer es recorrer el vector bin, ¿no? E ir viendo y decir, bueno, ¿este pertenece al intervalo? Sí, no, lo que sea. Si pertenece al intervalo, sumo 1 a cantint. Hay una variable cantint que la inicializo en 0 y que le voy sumando 1 a medida que cada uno pertenece al intervalo. Y la solución o la sugerencia es que si pertenece, la sugerencia es que se utilice la función en intervalo dentro de la función cantidad en intervalo. Entonces lo que puedo ir haciendo, si puedo utilizar esta función en intervalo, es por cada valor, por cada elemento de bin, le aplico en intervalo y si me devuelve 1, entonces ya se lo sumo. Si me devuelve 1, hago más 1 a cantint. Y si no, 0. Si no, 0. Entonces, vamos a ver. Vamos a construir la función. ¿Sí? Entonces aquí, función cantint. Muy bien. Ya lo tenemos. Cantint, que es el que nos va a dar el resultado, primero lo inicializo en 0. Cantint igual 0. ¿Sí? Después voy a recorrer bin desde el comienzo al fin. Pero para recorrer el principio al fin, tengo que saber la cantidad de elementos. Entonces, bin, largo de bin, es igual a length de bin. ¿Sí? Y después la pregunta, ¿es un for o es un while? Bueno, en este caso, yo voy a recorrer desde el principio hasta el fin y en ningún momento voy a parar porque se cumpla determinada condición o porque haya pasado algo. Yo tengo que contar, vienen desordenados, entonces yo no sé si el próximo elemento no va a estar o no va a estar adentro de inicio y fin. O sea que cuando voy recorriendo siempre tengo que llegar hasta el final. Así que es un for. For i igual 1, 2 puntos, lbin. Algo de lbin. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a ir haciendo así. Y entonces acá lo que hago es cantint, que es el contador. Yo creo que ya podemos hacer más 1. Es igual a cantint más lo que dé esto, el intervalo. Ups, más esto. Yo lo pongo así, porque acá, y valor en vez de valor va a ser bin, pero en la posición i, que va a ser la que voy a estar mirando. Entonces, si inicio es inicio y fin es fin. Esto ya lo pongo aquí. Entonces, si bin de i pertenece al intervalo, entonces me va a dar un 1. Entonces ya cantint más 1. Y si no pertenece, pues va a dar un 0. Entonces cantint más 0. Va a dar cantint. Entonces, con esto funcionaría. ¿Sí? Para probar esto, tendríamos que tener la función en intervalo, que no me la dan, no nos la dan, pero sería muy fácil, no la podríamos construir. Construyamos en intervalo.
Bueno, aquí creamos una función en intervalo que dado el valor, el inicio y el fin, pregunta si el inicio es menor o igual que el valor, o sea que si es igual también está adentro, y valor es menor o igual a fin, o sea, si cumplen las dos condiciones, ¿no? Que valor tiene que ser mayor o igual a inicio y menor o igual a fin. Entonces, el pertenece es 1. Y si no cumple ninguna de las dos condiciones, o sea, con que no cumpla una de las dos está de las dos condiciones, entonces no pertenece al intervalo. Chao. Porque si inicio es mayor que el valor, ya está. Capaz que se podría controlar que inicio tiene que ser menor o igual a fin, pero no se controla. Se supone que viene todo bien dado, que inicio es menor que fin, menor o igual a fin, y que valor, bueno, puede ser cualquier número. ¿Sí? Y entonces podemos probar. En intervalo de 2,3,4, ¿no? 2 está por fuera del intervalo 3, 4. Entonces se va a tener que devolver un 0. Bien. Si le ponemos 3, está en el borde inferior, pero pertenece al intervalo 1. Si le ponemos 3.5, también. Si le ponemos 4, también. Si le ponemos 4.1, 4. Lo que sea, 4.5, también. Está fuera, ¿no? Entonces, como ven, lo probamos en los extremos, a ver qué pasa, en algún punto interior, en los puntos de los dos lados, ¿no? Menor que el inicio y mayor que el fin, también probamos. Entonces, bueno, más o menos funciona. Entonces, vamos ahora a salvar esto. Vamos a ver si funciona. Cantidad en intervalo. Se llama cantidad en intervalo. Salvamos. ¿Sí? Y entonces, ahora vamos a ver qué hacemos. Vamos a probar con los ejemplos que están acá. Este ejemplo me tendría que devolver 3. Probémoslo. 3. Muy bien. Probamos el otro ejemplo. Cantidad de intervalo tendría que dar 2. Muy bien. Probamos el último ejemplo. Cantidad de intervalos 0. ¿No? 0, que era 0 lo viene acá. Muy bien. Si viene un solo número, no importa, funciona igual. Si viene vacío, ¿qué pasa aquí? 0. Porque no hay ningún elemento. Acá ves, es un caso en el que, si bien el vector es vacío, el resultado es claro, que aquí sí, tiene que ser 0. Porque no hay ningún elemento que está entre 7 y 8. Entonces la cantidad de elementos en el intervalo es 0. Muy bien.